Sean bienvenidos a un nuevo programa de Infocadem Online. Hoy hablaremos acerca de la representación de una sociedad, lujo o riesgo. En una empresa pequeña e incluso mediana, con pocos trabajadores, los socios mantienen el control sobre los grandes aspectos de la compañía, pero delegan la función del representante legal en el gerente o en quien dirige la operación. Este nombramiento muchas veces es motivado por la confianza o la necesidad de contar con alguien que siempre esté presente. Es una decisión que normalmente no se consideran sus implicaciones reales. El representante legal es la voluntad de la empresa, es quien obliga o compromete a la compañía con su firma o manifestaciones, mientras que los socios carecen de tal poder. Por lo tanto, es necesario limitar el poder del representante legal para que éste deba de consultar a los accionistas sobre las decisiones que puedan afectar de forma grave la sustentabilidad o el futuro de la empresa. Asimismo, los errores que pueda cometer el apoderado o representante legal son de su entera responsabilidad. Es por ello que quien se preste a ser representante legal debe de estar consciente de todas las responsabilidades que ello implica. Entonces, ¿quién puede ser la persona ideal para ejercer la responsabilidad de representación legal? ¿Qué implicaciones tiene ser el representante legal de una empresa? ¿Qué órgano delimita o vigila los actos del representante? Para platicarnos más sobre este tema y resolver todas nuestras dudas, está con nosotros conduciendo el doctor Jaime Alberto Flores, en compañía de los panelistas, la contadora Sandra Cuevas y el maestro Felipe Dionisio, y un invitado muy especial, el licenciado René Ruiz Rojas. Así que ya lo sabes, quédate con nosotros en este tu programa Infocadem Online. ¿Qué tal, estimados amigos? Esto es Infocadem Online y en esta ocasión vamos a platicar de la representación de una sociedad. ¿Es un lujo o es un riesgo? Tenemos un especialista que nos va a platicar del tema. Quédese con nosotros. Bien, pues como comentamos en la introducción del programa, el día de hoy vamos a platicar de la representación de una sociedad. ¿Es un lujo o es un riesgo? Y precisamente contamos con un invitado que nos va a platicar de este tema, además es un experto en el concepto. Contamos como siempre en nuestro panel con la contadora Sandra Cuevas, con el maestro Felipe Dionisio, y hoy nos congratulamos en recibir al licenciado René Ruiz Rojas, quien además de licenciado en Derecho, es expositor en distintos espacios a través de la República, ha escrito diversas obras vinculadas particularmente al ámbito de lo fiscal y de lo mercantil, y bueno, pues además es un experto postulante en todo este tipo de temas. Licenciado, muchas gracias por acompañarnos. Saludos, Jaime, a todos ustedes. Les agradezco la invitación, ha sido un honor. He sabido de ustedes en redes sociales y tienen un amplio prestigio. Y por supuesto que es un gusto poder intercambiar puntos de vista, ¿no? Porque siempre he señalado que uno no tiene la verdad absoluta. Cada día, cada litigio, cada reforma, cada cambio nos produce una experiencia distinta, diferente. No mejor una que otra, pero sí hay que ir saber enfrentando cada cambio. Y ese dinamismo constante en el que vivimos los mexicanos, por supuesto, nos va haciendo cambiar de parecer. En algunas ocasiones podemos tener un punto de vista bueno, firme, pero de pronto viene una modificación a los preceptos jurídicos que nos cambia todo el entorno y aquello que creíamos que estábamos en lo correcto, definitivamente tenemos que virar hacia otro lado, ¿no? Claro, sí, porque particularmente este tema de la representación de una persona moral, de una sociedad, pues antes incluso había quien lo apreciaba como un honor, un prestigio ser representante. Hoy ya me hicieron representante, nos gustaba mucho y era un tema recurrente, ¿no? Incluso a veces yo creo que nos pasaba a todos que como estudiantes, como nuestros primeros trabajos, decían, pues vas a ser el representante legal. Pero en ese cambio que ha tenido el derecho y que han tenido las estructuras estratégicas de algunas corporaciones, y estratégicas me refiero a lo bueno y a lo malo, ¿no? Hay estrategias bien hechas, estrategias hoy que rayan en la ilegalidad, pero ha cambiado mucho esta representación y hoy la pregunta que nos plantea en el tema, ¿es un lujo o es un riesgo? Me parece sumamente conveniente. ¿Qué nos puedes platicar? ¿Cómo ha ido evolucionando el concepto de la representación de las empresas hasta donde estamos hoy? Me gusta, Jaime, esa introducción que haces porque la verdad, no sé, hace algunos años o hace varios años,
representar una sociedad sí era un lujo, ¿no? Decirte, es el presidente del consejo, es el gerente general, es el administrador único. Eso parecía agradable, parecía como que te diera un estatus, ¿no? Te colocaba en un nivel. A mí me parece que las cosas han ido cambiando y hoy por hoy, de aquello que era un lujo, hoy se constituye en un riesgo. Y vamos a meternos un poquito a la materia tributaria, ¿no? Que es la que al final es la que me relaciona un poco más. Viene la reforma fiscal y se convierte el delito de aquella de defraudación, la equiparan ahora a delincuencia organizada. Y eso, esa situación trae un tema muy agresivo, ¿no? Muy agresivo porque no es lo mismo enfrentar un delito común, tradicional, o la defraudación fiscal sin el tinte de delincuencia organizada, y al final, ¿a quién le va a pegar? Pues al que representa a la sociedad, ¿no? No olvidemos que la sociedad mercantil al final es una ficción jurídica, ¿no? Una ficción en la que se admite algo verdadero, pero técnicamente como tal no existe, ¿no? ¿Quién va al frente de una sociedad? Pues el que la representa. ¿Quién es el que recibe el golpe? ¿Quién es el que recibe la agresión? Lo severo que puede ser un sistema jurídico como el mexicano, pues lo va a sufrir el representante. Entonces, realmente a la pregunta, ¿es un lujo o un riesgo? No sé, había que hacer historia cuando dejó de ser lujo, y hoy por hoy, mi estimado Jaime y a todos los que están con nosotros esta mañana, desde mi punto de vista, lo que yo comprendo es un riesgo, y es un riesgo muy alto, que ahora sí, habrá que pensarlo muchas veces si conviene estar al frente de una sociedad. ¿Cuándo podríamos decir y por qué podríamos decir que era un lujo ser representante? Ya lo mencionaba, no era el prestigio, no era en el ámbito jurídico, yo soy el representante, yo soy el que estoy al frente, yo soy el que tomo decisiones. ¿Cuándo estimas, digo, más allá de la reforma fiscal para 2020, que sí es un impacto brutal respecto de lo que ocurría antes, pero más allá de ese momento, ¿cuándo comienza a darse esta transición? No fue tan inmediata, ¿no? Me parece que no fue tan inmediata como decir 2020 inició el riesgo, ¿no? Creo que ya había antecedentes, ya había, sobre todo en la parte fiscal, ya había ciertos riesgos, ¿no? Aunque también los encontramos en otras materias, pero la fiscal ya vino a detonar totalmente el tema. Esa es una buena pregunta, mira, porque realmente reformas hemos tenido, ¿no? La reforma laboral con la llegada del presidente Peña Nieto, ¿no? Hemos tenido una reforma de carácter penal con una modernidad en la que todavía aún no perfilamos en el tema del compliance, donde ahora las personas morales pueden sufrir una penalización, ¿no? El hecho de que un juez ordene la disolución y la liquidación de una sociedad, o bien se le aplique la extinción de dominios. Al final, mi estimado Jaime, realmente haces una buena pregunta, un poquito difícil. ¿En qué sentido? Como los cambios no se hicieron todos al mismo tiempo, realmente la responsabilidad, ya tenemos años donde el que representa a la sociedad enfrenta una severidad jurídica y también en su patrimonio, ¿no? Porque al final, esta parte de que es un riesgo no es algo novedoso. Tú tienes mucha razón en decir, bueno, la reforma fiscal no lo puso al frente de batalla, en el ojo del huracán. No, porque teníamos ya cambios desde hace muchos años atrás, donde se modifica el sistema jurídico y donde realmente el representante dejó de ser un lujo. La pregunta es de hace tiempo, híjole, es un poquito complicado, porque tenemos un orden laboral, tenemos un orden civil, tenemos un orden penal, y por supuesto tenemos un orden fiscal, que hoy se ha acentuado más. Yo creo, Jaime, y a todos los que nos hacen favor de escucharnos, es más una cuestión mediática, porque antes no contábamos con redes sociales y esta difusión quedaba en lo oculto. Hoy tenemos redes sociales donde es muy habitual, por ejemplo, como este programa prestigioso, donde salen, hacen entrevistas y ponen entredicho, hacen del conocimiento de la gente que sigue a este tipo de canales, y van recibiendo información importante como la que ahora estamos poniendo sobre la mesa. Representar una sociedad es un riesgo. Y precisamente por eso, porque hay muchas implicaciones y hay veces que la gente tiene una idea equívoca de la realidad, es que queremos que nos amplíe más el concepto, pero vamos a hacer un corte y regresamos para seguir platicando de la representación de una sociedad. ¿Es un lujo o es un riesgo? Y creo que hasta el momento vamos en que es un riesgo. Quédense con nosotros. Gracias. No te vayas, en un momento regresamos a Infocadem Online.
Gracias por acompañarnos. Estamos de vuelta en InfoCadem Online. Bien, pues regresamos a este programa en que estamos platicando de todo esto que implica ser representante de una sociedad desde distintas vertientes, y estamos platicando con el licenciado René Ruiz Rojas, quien nos está comentando de este cambio, de esta transición que se ha venido dando por distintas disposiciones que se han modificado, que son más severas hoy con este cuidado que se tiene respecto a estas ficciones jurídicas que son las personas morales. Y antes de continuar, me gustaría que Sandra nos expusieras ahí, porque tienes un comentario que hacernos. Sí, muchas gracias, doctor. Pues coincido con lo que nos dice el licenciado René. Ha cambiado mucho el concepto de representante legal. Hoy el decirle a una persona, vas a ser, o necesito que me apoye siendo el representante legal de nuestra empresa, creo que de inmediato brincan a su mente muchas ideas, ¿no? Sobre todo eso, o sea, anteriormente teníamos que esta persona representaba a esta persona moral en sus actividades, en algunas decisiones, y cuidaba incluso el patrimonio de esta persona moral. Hoy, además de cuidar este patrimonio, viene también el tema del patrimonio como persona física y los riesgos. Entonces, a mí me gustaría que el licenciado René nos apoyara. ¿A quién le corresponde la representación legal? Digo, en primera instancia, se constituye una persona moral, está el Consejo de Administración, por quien debe ser administrada esta persona. También puede ser en algunos casos un administrador único, pero en muchas ocasiones nos encontramos personas morales donde ni siquiera ellos son los representantes legales. Vamos a imaginar una empresa con un capital 100% extranjero, donde ni siquiera los accionistas están residentes en México, y optan porque el representante legal sea una persona ajena a este Consejo de Administración. ¿A quién le corresponde la representación como tal, licenciado René? Estimada Sandra, haces una pregunta bien interesante. Antes de contestarte, es importante establecer una parte bien importante, ¿no? Una sociedad mercantil, por disposición de la Ley General de Sociedades Mercantiles y de las que habitualmente recurrimos, es a la sociedad anónima. En alguna otra charla podemos hablar de las grandes ventajas que hemos perdido de no constituir sociedades de responsabilidad limitada, pero nos vamos a abocar a la sociedad habitual. Tiene 3 órganos: el órgano representativo, el órgano supremo y el órgano de vigilancia, ¿no? El órgano supremo la constituyen solamente los socios, y este órgano es un órgano que se constituye de manera temporal, es decir, se reúne en asamblea, termina la asamblea y ese órgano pues se extingue, desaparece hasta que se vuelve a reunir, ¿no? Tenemos el órgano de vigilancia, que siempre está constituido por un comisario o un consejo de comisarios, depende cómo decida la sociedad. Pero este órgano de la sociedad es un órgano que responde internamente, no tiene nada que ver con el exterior, y responde internamente porque es el que al final le va a rendir cuentas a los socios qué es lo que está haciendo el órgano representativo. El órgano representativo pueden ser socios o pueden ser terceros extraños. Es decir, que puede ser un socio ocupar el puesto de administrador único, o puede ser que los socios constituyan un consejo. Hace rato, atinadamente, Jaime termina la entrevista y dice él, al final, representar a una sociedad es un riesgo. Ok, basado en esa conclusión, que a mí me parece muy buena, si es un riesgo y los socios que invierten el capital, que ponen en riesgo su patrimonio, deciden representar a la sociedad, ya no solamente pusieron en riesgo su patrimonio, esa parte jurídica, sino que ahora el riesgo se amplía. ¿Se amplía en qué sentido? En que son socios y a la vez son representantes. A mi parecer, desde mi punto de vista, salvo que hay algunas excepciones, por supuesto, quizás bien fundadas, yo sí creo que quien representa a la sociedad no deberían de ser los socios. Ahora, si formamos un consejo de administración o un consejo de representación, no nos olvidemos que la representación, el riesgo, no lo va a tener solamente el presidente del consejo, lo van a tener todos. O sea que si tenemos un consejo, no sé, de 15, 20 personas, pues las 15, 20 personas van a correr el riesgo. Yo creo, por supuesto, también tiene sus excepciones, porque esto no es una receta de cocina, ¿no? Creo que no sé si de los que están amablemente participando con nosotros esta mañana,
se atrevan a decir, esto es así, porque realmente hoy afirmar una estrategia, creerla como única para resolver todos los problemas, yo sí creo y estoy convencido que hoy la planeación corporativa, jurídica, tributaria, es una sábana muy corta, donde si te tapas los pies, te destapaste la cara, ¿no? Y si te tapas la cara, te destapaste los pies. Antes teníamos estrategias que te podían funcionar por años y por muchas cosas. Hoy la situación ha cambiado al punto en que resuelves un problema, pero siempre vas a dejar una cuestión, dicen en la regla del fútbol, ¿no? Que los equipos que atacan mucho siempre van a descuidar su defensa. Creo que en el tema tributario aplica esta regla, ¿no? Ya no hay estrategias que funcionen. Atendiendo tu pregunta, Sandra, creo que quien debería representar la sociedad deberían ser personas que no tengan que no sean los socios. Terceros, ahora sí, y a manera chusca, ¿no? Pero también algo de real, si alguien te cae mal, que represente tu sociedad, ¿no? O sea, realmente, o sea, créeme que así como están las cosas en el panorama, pues al que odies nombra representante legal, ¿no? A tu pregunta siempre contesto, ¿quiénes pueden ser representantes de una sociedad? Yo siempre voy a contestar de una manera muy coloquial. Todos menos yo. Todos, el que sea. Pero yo no debo representar a la sociedad. Y si estoy invirtiendo el capital, me parece que es lo de menos que yo representara a una sociedad. Así es, muchas gracias, licenciado. Y que es lo que muy poco vemos en la realidad, ¿no? Hoy, o quienes estamos en este ámbito, nos damos cuenta que casi siempre, cual si fuera una regla, los socios son representantes legales. Y hoy hay, como bien lo dice, es un momento de cambio, hay que romper con muchas cosas y pues hacer ese tipo de estrategias que nos dejen totalmente blindados no existen, pero sí hay formas de ir mitigando o ir cambiando incluso el pensamiento de los accionistas que hoy se arriesgan a crear nuevas empresas. Mira, Sandra, acabas de decir algo muy cierto y algo que tenemos desafortunadamente, lo que funcionó hace años lo seguimos manejando y yo siempre he dicho que los que se han venido actualizando, y mira lo que voy a decir, son las autoridades. Ellos han ido cambiando su estrategia, en cambio nosotros seguimos igual. Por eso dicen las estadísticas que los juicios en materia tributaria se inclinaron más en favor de la autoridad que de los particulares, porque la autoridad, por ejemplo, escucha este tipo de programas, manda a su gente. Perdón que los interrumpa, que está muy interesante. Vamos a hacer un corte y seguimos platicando precisamente de esto. Quédese con nosotros. No te vayas. En un momento regresamos a Infocadem Online. Gracias por acompañarnos. Estamos de vuelta en Infocadem Online. Bien, pues regresamos y estabas platicando, me parece sumamente interesante, ¿no? Ese vuelco que ha tenido la balanza jurídica y la balanza contenciosa en favor del SAT, que antes era totalmente diferente. Bueno, sigue existiendo la posibilidad de que se le gane al SAT, pero se ha cambiado un poco la tendencia y la estadística. ¿Cómo es hoy la realidad? Porque están cambiando mucho las cosas y lo vemos hoy en grandes empresas que se han anunciado y pagaron grandes cantidades y a mí me parece que esto no es casual, ni es tan voluntario, ni es en un ánimo de ayudar. ¿Por qué están pagando tanto? ¿A qué tanto influye este tema que estamos hoy platicando, esta amenaza de que te puedan acusar de defraudación, de lavado, que te puedan aplicar extinción de dominio, responsabilidad de las personas morales, todo un entorno jurídico que hoy ya se convierte en un elemento coercitivo para la autoridad y que está rindiendo frutos, ¿no? ¿Qué tanto cambia esta? En el tema que tú pones sobre la mesa y me parece bien importante, y ya que estamos hablando de la representación
Te voy a explicar algo muy sencillo, Jaime, y desafortunadamente no es que el fisco haya contratado a los mejores abogados del país, no, no, no. Yo siempre digo que los mejores abogados estamos afuera, ¿no? Eso lo digo con mucho respeto. Bueno, eso dijo el presidente, ¿no? Eso dijo el presidente, que ya tenía los mejores abogados allá, ¿no? No, mira, te voy a poner un ejemplo muy sencillo en materia corporativa. Y además pagándoles poquito, además, ¿no? Porque no les pueden pagar mucho. Claro. Digo, y tú, aquí tenemos muchos abogados independientes, realmente en el grado de conveniencia económica, pues estamos mejor afuera por muchas razones. Pero mira, eso como dijo la nana Goya, es otra historia. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Toma a 10 clientes tuyos, a los que tengas, y revisa cuándo fue la última modificación a sus estatutos. Y te vas a llevar una sorpresa bien, pero así, increíble. Hay empresas que se han constituido hace 30, 40, 50 años, y mi estimado Jaime, Felipe, Sandra y todos los que están con nosotros, Aarón, Atilano, la sociedad sigue con sus mismos estatutos. O sea, fíjate lo increíble. O sea, ya enfrentamos varios cambios de presidentes. Ya enfrentamos la segunda pandemia, ¿no? La primera hace tiempo tuvimos la influenza, ahora tenemos el COVID-19. Y las sociedades siguen igual. ¿Hay una urgencia en modificar los estatutos? Claro, se ha modificado tanto el tema tributario. Una de las cosas que a todos nos tomó por sorpresa, y ustedes perfectamente como abogados brillantes que son, lo saben, el tema del COVID no estaba en los estatutos. O sea, no era posible acordar un punto y reunirnos de manera electrónica. Eso no es posible desde el punto de vista estricto de la ley. Ojo, pero en la sociedad de responsabilidad limitada sí es posible tomar un acuerdo de manera electrónica. Fíjate lo interesante. Pero en otra ocasión vamos a hablar de ese tipo de sociedades. Hoy por hoy, las sociedades no pueden tener en la asamblea una reunión electrónica. Ahora, ¿qué demanda esto? Que el cambio de la perspectiva jurídica que tenemos en el tema del COVID, deberíamos de ajustar nuestros estatutos. Pero como no los modificamos, seguimos enfrentando un problema legal, un problema tributario, civil, en todos los órdenes, lo seguimos enfrentando con los mismos estatutos. Un tema que no lo vamos a hablar porque yo no soy especialista en materia penal, tenemos encima el tema del compliance, por ejemplo. ¿Hay necesidad de modificar los estatutos? Sí, por el tema del compliance. ¿Pero qué hemos hecho? Seguimos igual. Entonces, sigues enfrentando al fisco con tus mismas estrategias y, mi estimado Jaime, el fisco está actualizándose, está cambiando. El fisco ya manda a sus abogados a tener ese flirteo de oídas, ¿no? Con los secretarios de acuerdos, con los magistrados, con los ministros, algo que nosotros no estamos haciendo al respecto, y por eso la balanza se ha inclinado. Tú decías hace rato algo atinado, ¿se le puede ganar? ¿Podemos cambiar la balanza? Sí podemos, pero necesitamos ajustar nuestras estrategias en el orden jurídico en todos los ámbitos que nos toca desempeñar. Sí, a pesar de ese carácter de ficción jurídica, las personas morales pues, son entes vivos, pues, de cierta forma, que tendrían que ser dinámicos, tendrían que estar haciendo esas adaptaciones que la vida misma nos va dando, más allá de la evolución jurídica, la vida misma tiene que generar cambios. Felipe, ¿tienes alguna aportación que nos vas a hacer, por favor? Sí, gracias, doctor. Pues creo que el tema de la responsabilidad del administrador, del representante legal, creo que puede verse de diferentes aristas. Ya lo comentaba el licenciado René, desde el ámbito penal, mercantil, civil, laboral y en este caso el fiscal. Yo me quedo con una parte muy importante, la responsabilidad en este caso de los administradores o representantes legales, referente al artículo 26 que menciona el código, es decir, la responsabilidad solidaria. Y precisamente con el tema referente a la fracción tercera y en relación con la fracción décima, en donde a lo mejor ante una omisión del pago de contribuciones, pues resulta que ahora el representante legal es quien tiene que pagar, ¿no? Tiene que suplir esta obligación en el pago del propio contribuyente. Yo creo que es una parte muy importante en la que muchos no lo consideran o no lo ven a fondo. Ahora, esa parte, una vez que se configura, como decía el licenciado René, la llevamos al artículo 108 de defraudación fiscal, sus equiparables, de ahí se rebasa los montos, lo metemos a delincuencia organizada, y después de ahí lo metemos a extinción de dominio, pues prácticamente ya estoy en una problemática, ¿no? Porque ahora le debo al fisco, ahora me van a extinguir bienes de mi dominio propiamente, soy parte de la delincuencia organizada, y aparte de eso yo le remato, y conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, también resulta que amerita prisión preventiva. Entonces, estoy en la cárcel prácticamente,
le debo al fisco y ya no tengo bienes. Entonces, pues realmente, ¿qué nos queda? ¿No? O sea, parece de risa, pero por todos lados nos están atacando. Entonces, yo creo que es un tema muy importante que debemos de considerar, y sobre todo en esta época donde a veces muchos profesionistas, decirlo así, muchos abogados, muchos contadores, muchos administradores que no conocen el tema, que realmente no se ponen en esta situación a ver lo que realmente es la materia fiscal un poco, lo combina con la materia penal, y entonces ya nos encontramos en un problema muy, muy grande. Entonces, pareciera fácil decir, voy a ser representante legal, pero tan solo la implicación que tiene en materia fiscal penal, creo que es muy preocupante y obviamente alarmante. Entonces, como sí decía el licenciado René, pues ¿quién se va a atrever ahora a decir representante legal? Ya no es por lujo, es por necesidad, porque lo marca la ley, sí, pero entonces todos menos yo, ¿no? Como él comentaba. Felipe, gracias. Perdón que interrumpa. Fíjate algo bien importante de lo que acaba de plantear Felipe del artículo 26. Ayer estaba en una reunión con un cliente que trae un problema y le pregunto cuál era la distribución accionaria de la empresa. Y me dice la persona esta, una dama, yo tengo el 95% y el otro socio tiene el 5%. Y me dice ella, ¿no? Así como sintiéndose orgullosa. Al final yo tengo todo el control de la empresa. Y le dije, bueno, señora, ciertamente usted tiene el control de la empresa, pero ¿qué cree? El artículo 26, fracción tercera o décima, le va a dar un golpe como le dio Márquez a Pacquiao, que lo noqueó y ya no se levantó. Fíjate, Jaime, hace rato decía yo, y ponía sobre la mesa, seguimos creyendo que el tener el control de la empresa es una especie como de superpotencia, ¿no? Pero las cosas han cambiado. A mí me parece que, por ejemplo, yo soy de la idea que ya no deben haber socios mayoritarios. Te voy a interrumpir precisamente en el knockout. Vamos a hacer un corte y regresamos para seguir platicando de este tema tan interesante. No te vayas. En un momento regresamos a Infocadem Online. Gracias por acompañarnos. Estamos de vuelta en Infocadem Online. Bien, pues regresamos. Estamos platicando de la responsabilidad penal. Por ahí Felipe nos mencionaba el 26 del Código Fiscal, la fracción décima, esos supuestos que además ya se ampliaron para 2020, en donde la responsabilidad solidaria de los socios, accionistas, puede comprometerlos seriamente. René, y les platicabas precisamente de ello, de esa posibilidad de que incluso con un solo golpe quedemos ahí tendidos ya sin posibilidad de levantarnos. Adelante, Jaime, por favor. Sí, ahora sí que pensé que solo en las telenovelas se interrumpía cuando estaba lo mero bueno, pero veo que también en la entrevista y me gusta. Mira, yo decía el tema de el tener el control accionario hoy es peligroso, de acuerdo al artículo 26, y habría que rebuscarle en otras materias, pero ya que estamos en este tema que ponía Felipe muy atinadamente sobre la mesa, yo sí creo que tener el control accionario, el control de las decisiones en la sociedad, eso crea que el fisco se venga encima de la persona que lo posee. Yo te decía también que para mí, desde mi punto de vista, de lo que yo he aprendido en mi ejercicio profesional, para mí, crear una empresa con 2 socios es peligroso. Desde mi punto de vista, todas las sociedades deberían tener 3 socios, para mí. Para mí también, los acuerdos que debería tomar una sociedad deberían ser por mayoría, ya no por unanimidad. Jaime, te preguntarás, y Felipe, ¿por qué por mayoría y no por unanimidad? Porque cuando es por mayoría, la falta de unanimidad te va a dar posibilidad que si la estrategia no te funcionó, el que no votó a favor de ese acuerdo puede impugnar ese acuerdo de asamblea. El tema es que si hay unanimidad, ¿cómo impugnas un acuerdo de asamblea? Es muy habitual que un acuerdo toman y el siguiente acuerdo dicen, se queda sin efectos el anterior acuerdo. Mi estimado Jaime, Felipe, Sandra y todos los que están ahí, desde mi punto de vista, lo que yo creo, a mí me parece que la sociedad no tiene las facultades para revocar sus propios acuerdos. Para mí, cuando se hace un acuerdo y ya se exteriorizó, ya protocolizaste, ya lo inscribiste al registro público, desde mi punto de vista, la vía para destruir eso tendría que ser la vía judicial.
la vía del juicio mercantil. Por eso te decía, desde mi punto de vista, lo que yo creo, lo más coherente, lo más sano sería que todos los acuerdos fueran por unanimidad, porque hoy por hoy la planeación fiscal también es una moneda en el aire, y realmente hablar de planeación fiscal con el tema de los esquemas reportables se volvió, si el tema de la planeación era reducido, está, yo digo, que a punto de desaparecer. No habrá muchas posibilidades y las que existan van a ser cuestionadas, ¿no? Porque hoy incluso hablar de la famosa razón de negocios y del beneficio fiscal, todo este tipo de temas, bueno, va a poner en tela de juicio cualquier esquema que pretendamos aplicar. Ya no son aquellos tiempos de las grandes planeaciones rayando en otra cosa, ¿no? Entonces, hay riesgos patrimoniales, sobre todo en la parte patrimonial para los socios. Y por ahí has tocado un tema ya de cierta forma recurrentemente, la parte del compliance, ¿no? Esa parte de generar programas de cumplimiento, esquemas y orientar a la empresa de una mejor forma hacia el ámbito de lo normativo, pegarnos a toda la línea normativa, incluso definir un carácter ético en nuestra actuación, que son temas que parecieran nuevos cuando debieron ser parte de la esencia de las empresas siempre, ¿no? Tener cierta ética para hacer negocios y cierto apego a las normas, ¿no? Pero siempre hemos jugado así, ¿no? Siempre se ha jugado así en México, muy al borde. Pero ¿cómo empezamos a trabajar este tema del compliance en aras sobre todo de evitar responsabilidades penales para los socios y patrimoniales, que también es un aspecto importantísimo? Jaime, hablando de riesgo, y acabas de decir algo que no lo había pensado, pero en lo que estás hablando, me gusta tu comentario y te voy a decir por qué. Hablando de cómo enfrentamos a la autoridad con nuestras mismas estrategias. Antes decíamos, la sociedad mercantil, entre mayor sea su objeto, mayores serán sus deducciones. Falso hasta el 2014, porque se modifica el artículo 4 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y hoy las sociedades pueden realizar cualquier actividad naturalmente que sea lícita, esté o no esté dentro del objeto social. Ojo, fíjate. En el tema del compliance, entre más amplio sea el objeto social, tu programa de compliance tiene que ser más amplio. Porque un ejemplo, si tienes, no sé, 50 actividades en tu objeto social y haces un compliance por 30, tu compliance sirve para los 30 puntos de tu objeto social, pero quedaste desprotegido por 20. Hoy por hoy hay empresas que urge, pero así inmediato, que tengan un programa de compliance. Te voy a poner un ejemplo sencillo y hablamos de cómo somos de negligentes, indolentes en nuestro actuar profesional. Las gasolineras, con el tema del huachicoleo, ¿no? Urge que tengan un programa de compliance. Pero ¿sabes qué, mi estimado Jaime, Felipe, Sandra? ¿Qué crees? Las gasolineras están sin hacer nada. En algún determinado momento pueden meterse en una problemática de un delito, y ya ponía hace rato Felipe de los delitos de prisión preventiva oficiosa, que no puede salir bajo una caución o bajo una fianza. El tema es de que, desde mi punto de vista hoy, por lo menos corran después que termine esta entrevista y modifiquen su sociedad para reducir el objeto social, porque el tema, entre más amplio, más deducciones, desde mi punto de vista ha cambiado, y ha cambiado ya desde el 2014 por lo menos. Sí, no, cambian las cosas, ¿no? Digo, hoy hemos visto precisamente con este tema de la pandemia cómo empresas que tenían un giro pues, se reconvirtieron totalmente, ¿no? Estos últimos que hemos tenido los últimos días, que los bares se convirtieron en restaurantes, que conceptos de ese tipo han cambiado, y los clásicos, que además hay muchos, que incluso he visto hasta despachos de colegas que están vendiendo cubrebocas y están vendiendo caretas, y finalmente son temas legales, una reconversión que no tendrían que modificar siquiera conceptos del objeto social. Quizá, como tú dices, mientras sea lícito, pues ahora sí nos acomodamos a como venga la vida, ¿no? Totalmente de acuerdo. ¿Alguna recomendación que nos quieras hacer para los representantes legales? Ya nos decías que no sea el socio. ¿Qué otras cosas debemos cuidar? Porque finalmente aquí tratamos también de que la gente se lleve un mensaje de expertos como tú en cada área específica. Déjame darte 2 o 3 consejos, por supuesto. Jaime, hablando de manera... Los consejos que vamos a dar hay que analizarlos de manera personal, porque decirte esto funciona para todos, no. Habrá que analizarlo. No hay una fórmula de cocina. Claro. No Tú eres un buen abogado y sabes que esto no funciona tan sencillo, pero ¿qué haría yo? Número 1, yo no pondría como representantes legales a los socios, ¿vale? Eso yo no lo haría. Segundo, me parece que el modelo de consejo de administración debería retornar al modelo de
administrador único. Claro, implica sus riesgos, ¿eh? Y tercero, yo sí creo que la persona que no vas a nombrar como tu representante, debes primero blindar su patrimonio como persona, ¿ok? Son 3 consejos que yo te pudiera dar. Pueden haber otros consejos, pero eso ya sería de contratar a gente especializada en las diferentes áreas para que del análisis que se haga, y lo cuarto que viene con lo que estoy diciendo, yo creo que urge una auditoría corporativa, que se revisen los estatutos, que se revisen las facultades, porque uno de los problemas que tenemos también en México es, damos poderes porque nombramos a un representante, porque algún socio me puede decir, oye René, ¿cómo voy a nombrar a mi representante si el dinero es mío? Es que hay una forma de nombrarlo, pero limitar sus facultades. Por supuesto, si le das todas las facultades, al rato te vende el negocio, te vende el rancho, y naturalmente dice, oye, lo vamos a acusar de fraude. ¿Cuál fraude si estaba facultado, no? Tenemos que ser muy cuidadosos cuando otorgamos poderes. Y por último, cada vez que se otorga un poder o una representación, siempre se debe limitar en la facultad y en el tiempo, porque la gente debe saber, y ustedes como abogados lo saben, después revocar un poder es muy complicado, no es tan sencillo, pero cuando lo limitas, por ejemplo, Jaime, yo te doy un poder para el día 15 de septiembre del 2020, el 16, Jaime, tú no eres un representante y sin necesidad que yo te ande buscando dónde estás, porque la revocación se dio de manera automática. Así es, digo, y creo que son temas importantes. Ya, como a manera de conclusión, ¿de verdad crees que se vengan tan difíciles los tiempos, sobre todo la parte recaudatoria, que vaya a acentuarse tanto? Estamos viendo que el Estado ya tiene problemas de liquidez, igual que las empresas. ¿Se va a poner tan fuerte esto que tengamos que recurrir a expertos? Que a lo mejor mucha gente dice, bueno, pues me la voy a tener que llevar así sin expertos, porque esos cuestan y yo solito iré saliendo. ¿Cómo se vienen los tiempos? Hay que hacer esa auditoría corporativa, pero ¿cómo hacerle entender al empresario que lo requiere, que lo necesita y es un tema indispensable para subsistir? Estimado Jaime, posiblemente yo resulte alarmista, pero mi lectura de lo que yo vengo viendo, de algunos presidentes que me ha tocado vivirlo, yo sí creo que los tiempos, en vez de mejorar, desde mi punto de vista, los tiempos van a empeorar. Por ejemplo, el tema de la pandemia, estamos viviendo todavía sus efectos, pero yo creo que los efectos como tales no los hemos vivido todavía. A mí sí me parece que creer y decir, bueno, no voy a invertir, ¿no? Me la llevo así sin asesores, total, mi empresa me ha funcionado por años, creo que es un riesgo muy alto. ¿La situación se va a ir complicando? Sí, se va a ir complicando. Y esto no tiene nada que ver con quién ocupa el cargo de la presidencia de la República. Mira, si hubiera llegado el PAN, hubiera llegado el PRI, los tiempos van a ir cambiando por una razón, porque no nos olvidemos que también México forma parte de un grupo internacional y que el sistema jurídico ya no es tan independiente, ya no es tan autónomo. También nosotros obedecemos a compromisos internacionales. Ejemplo, lo decía, creo, Felipe o Sandra, no lo recuerdo, el tema de la extinción de dominio. El tema de la extinción de dominio no es un tema meramente exclusivo de México, no. México, en participación con todos los países, con el grupo de países que pertenece a grupos distintos, por supuesto, esos acuerdos internacionales obligan. Ahora, que el partido que ocupa el cargo, la silla del águila, decía Carlos Fuentes, ¿no? Aproveche esas reformas para introducir temas políticos, pues esa es otra historia. Pero realmente yo sí creo que los tiempos van a ir cambiando, se van a ir complicando, y yo sí considero que las empresas deben también cambiar sus estrategias, deben organizarse mejor, y las empresas que les dé la posibilidad, entre mayor grupo de asesores tenga en sus diferentes áreas, yo sí creo que la empresa, por lo menos, no es que no vaya a tener problemas, los va a enfrentar de una manera más exitosa. Muy bien, bueno, pues muchas gracias. ¿Dónde te puede encontrar la gente, tus libros, para asesoría, para platicar con ellos incluso? ¿Dónde te podemos encontrar? Y bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Oye, Jaime, o para darles una palabra de consuelo, porque muchas veces puedes dar un consejo, pero de pronto ya el tema está perdido y nada más dices, pues que Dios te bendiga y una palabra de ánimo, ¿no? Y échale ganas, ¿no? Venga esa palabra de consuelo para la gente. Sí, mira, me pueden encontrar en mis redes sociales a través de Twitter, me pueden encontrar como René, abogado René, en redes sociales René Ruiz Rojas, ahí estamos. Mis teléfonos, yo estoy en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, atendemos clientes en todo el país, y mi teléfono es el 961-61-590-09 o 961-61-503-55.
Los libros en los que he escrito ha sido para la editorial ISEF. Acabo de actualizar el libro Asamblea de Socios o Accionistas en las Sociedades Mercantiles y acabo de actualizar en su nueva edición Disolución y Liquidación en las Sociedades Mercantiles, que por cierto se está dando mucho ahora con el tema de la pandemia. Ahí estoy, Jaime, a las órdenes de ustedes, a las órdenes del público que amablemente nos ha escuchado, y quedo pues para orientarlos, para poderles dar alguna idea, alguna orientación que les pueda servir en ese ir y devenir de la vida empresarial. Muy bien, Manuel. Pues muchas gracias por acompañarnos, por platicarnos, por darnos este panorama general de las responsabilidades que tienen los socios o los representantes de una persona moral. Y bueno, esperamos que nos puedas acompañar en futuras emisiones. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Sandra. Gracias, Felipe. Gracias a ustedes. Los esperamos en una próxima emisión Gracias. de Infocadem Online. Hasta la próxima. Hasta luego.